Bien, muy buenas tardes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Y qué bueno es estar en un ministerio apostólico, profético, y qué bueno es entender lo que es reino. Porque todas estas cosas son las que nos permiten dar guianza al pueblo, dar guianza a los hijos, dar guianza a los creyentes, dar guianzas a los necesitados. En un mundo lleno de conflictos, cuando escuchas voces de diferentes maneras, específicamente para hablarte más claro, todos los medios, la televisión, el periódico, el internet, está lleno de noticias negativas. En este día especial que estamos en la presencia de Dios, como apóstol del Señor, como apóstol de Jesucristo, y como un hijo de mi Padre espiritual, el apóstol Guerrero Maldonado, quiero darte una guianza porque para eso hemos sido llamados. Los apóstoles y los profetas han sido llamados para dar guianza al pueblo de Dios, para dar guianza a la humanidad, para dar guianza a las naciones, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los tiempos. Vuelvo a repetirte, Dios en su palabra dice que Él primeramente va a revelar los misterios de lo que va a hacer y de lo que está haciendo a sus hijos, apóstoles y profetas. Por eso en esta tarde tengo una palabra específica para tu vida. Y esa palabra específica es la que te quiero compartir para que entiendas cuáles son los tiempos. En medio de un bullicio, vuelvo a repetir, donde todos los medios lo que te hablan es de esta pandemia que es terrible, que está azotando el mundo entero. Y lo único que te informan y te imparten es miedo y temor. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Tú necesitas escuchar la voz de los apóstoles. Tú necesitas escuchar la voz de los profetas. Porque es la manera como Dios siempre ha hablado a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Cada vez que Él ha traído cosas para corregir la humanidad. Yo te quiero decir, en esta tarde, deja de escuchar la noticia de la televisión. Es bueno estar informado para aceptar las recomendaciones de nuestros gobernantes, para aceptar algunas sugerencias que ellos nos dan, que en parte sí es para nuestro bien. Y también tenemos que entender que tenemos que obedecer. Pero lo que quiero hablarte en esta tarde es que no te dejes influenciar por la televisión, por el periódico, por el internet, que solo hablan de desgracias, que solo hablan de muertes y que solo hablan de números. Y lo que ha hecho eso es traer mayor confusión. ¿Sabes qué? Me he estado informando en esta semana, mientras oraba a Dios y le pedía a Dios dirección. Me he estado informando de científicos, me he estado informando de hombres letrados a nivel del mundo. ¿Y saben cuál es su opinión? No de uno, sino de 2 o 3 personas. Que este virus, que le llaman coronavirus, es un virus realmente. Pero que el virus no mata. Lo que mata es el miedo y el temor. Acabamos recién nomás de escuchar que la gente muere porque tiene pánico, tiene terror. Y lo que los lleva a la muerte es eso. Una persona que comienza a tener terror de lo que está aconteciendo, un miedo terrible, ¿sabe qué acontece? Sus defensas bajan. El cuerpo por sí naturalmente tiene defensas. Pero en el momento que entra el miedo y entra el temor, ¿sabe qué pasa? Esas defensas bajan. Y es presa fácil. Acabamos de escuchar nomás que un policía en nuestra nación que ha aparecido con el coronavirus en su tiempo de servicio, ahora que está controlando el orden, ¿sabe qué ha pasado? Cuando le hacen el examen de rigor, detectan
que está con la enfermedad, que está con la epidemia. ¿Sabe cuál ha sido su resultado? Se ha metido un balazo, se ha matado, se ha suicidado. ¿A dónde podemos llegar? Y yo te quiero hablar en esta tarde. Eso hace gente que no tiene esperanza. Eso hace gente que no tiene otra alternativa para su vida. Por eso, estas cosas que azotan el mundo entero, es verdad que la palabra de Dios lo dice. Ahora te lo voy a confirmar en las Escrituras. Pero Dios no lo hace con el sentido que le tengas miedo. Dios lo que hace es advertirte lo que quiere hacer. Para bien, para que te vuelvas a Él. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? El enemigo lo que hace es sembrar pánico. El enemigo lo que hace es sembrar, tú que me estás escuchando en este día, en este momento, en esta hora, quiero que me entiendas. El miedo es del enemigo. Porque esa es su arma poderosa y con el miedo y el pánico destruye familias, destruye seres humanos, destruye profesionales, destruye la economía. No es que viene un gran pánico en las finanzas, en la bolsa, cuando viene un ataque de este tipo. ¿Y sabe qué sucede? La bolsa de valores cae al piso y se destruye por sí solo. Y luego personas que siguen a esto aprovechan y compran barato. Y luego, ¿qué pasa esa temporada? Lo ven a enorme precio. Y son millones de dólares que se mueven en ese nivel. Entonces quiero que me entiendas. Por eso quiero que me entiendas. Doy gracias a Dios por estar bajo un ministerio apostólico y profético. Doy gracias a Dios por estar bajo un padre espiritual. ¿Para qué? Para que en estos tiempos de crisis que te acabo de hablar, que te acabo de hacer que conozcas y entiendas, haya una palabra de esperanza. La gente entra en pánico. La gente entra en un terror terrible. La gente tiene miedo terrible que le alcance este mal, porque no tiene esperanza. No hay a dónde vaya. No hay una solución para su vida. Porque quiero decirte, aunque tú no lo creas y no lo entiendas, pero tú eres hijo de Dios, tú fuiste hecho por Dios, Dios te dio la vida. Y en el momento que el ser humano le da la espalda a Dios, se aparta de Dios y sigue su propio camino sin la guianza de Dios, no sabe a dónde va. Y no sabe cuál será su final. Y es por eso que entra en un caos. Es por eso que entra en confusión. Es por eso que entra en miedo. Pero yo en este día te quiero hablar lo que la Escritura dice. Dios en estos tiempos, después de los problemas, después del caos, Dios guarda un remanente. ¿Quién es ese remanente? Quiero que entiendas quién es ese remanente. Mira lo que dice, voy a llevarte a las Escrituras en el libro Gloria a Jesús de Romanos 11:5, porque es importante establecerse en la base bíblica. Y mira lo que Dios dice en Romanos 11:5, dice de esta manera: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, ¿quién es ese remanente? Ese remanente es hombres y mujeres que han creído en Dios, que saben que Dios es real, saben que Dios existe. Y su confianza y su esperanza está en Dios. No se desespera, porque confía plenamente en aquel que un día derramó su sangre en la cruz del Calvario y en el cual tiene vida, en el cual tiene esperanza, en el cual tiene salvación, en el cual tiene protección y vive en paz. Ese remanente, ¿sabe quién es? Gente que a pesar de las circunstancias, lo estoy hablando como iglesia en esta tarde, Dios siempre, 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 cuando vemos, gloria a Jesús, que habla Jesús al pueblo de Israel, cuando por su pecado, por su extravío, gente que fueron tras los Baales, tras dioses que no son dioses, como en estos tiempos, quiero que entiendas, no todo aquel que dice que es cristiano es cristiano.
Hay un solo Dios verdadero que está vivo. Hay un solo Dios verdadero en quien puedes poner tu confianza, tu esperanza. Hay un solo Dios verdadero, no existen varios dioses. En el tiempo del pueblo de Israel existió lo mismo. Hubieron varios dioses, pero el Jehová de los ejércitos era el único que era el Dios verdadero. Entonces la humanidad se fue, como ahora en estos tiempos se va a traer la iglesia católica, que no son dioses, tras un santo, tras un pedazo de yeso, tras un pedazo de madera, aún de metal, de oro, de lo que tú quieras que sea. Pero eso no es Dios. Si ese fuera Dios y te diera la confianza necesaria, la gente no entraría en pánico, la gente no entraría en desesperación, porque confía. Yo quiero hablarte en esta tarde de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Y cuando el pueblo de Israel se fue tras los dioses, tras de Baal, dioses que no eran dioses, y dejaron a Jehová de los ejércitos, ¿sabe qué pasó? Dios mandó castigo como en estos tiempos. Y te lo voy a demostrar en las escrituras. Vamos al libro de Ezequiel. Quiero que lo veas. Libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21 y 22. Mira lo que dice las escrituras. Ezequiel 14, versículo 21 y 22. Mira lo que dice la escritura allí. Anota ahí si quieres anotar. Ezequiel 14, 21 y 22. Mira lo que dice 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Escucha bien: espada, que es muerte, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella a hombres y bestias. Sin embargo, dice Dios, he aquí quedará en ella un remanente de hijos e hijas. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Te das cuenta que esto proviene de Dios? Pero no para muerte, no para que la gente entre en pánico, sino para que es consecuencia, todo lo que tú estás viendo ahora es consecuencia del pecado, consecuencia del extravío de la gente, consecuencia de actuar en maldad. Y lo que hace Dios, siempre ha buscado un remanente del cual Él va a cuidar. Por eso, qué importante es entender y creer que Dios es real y que vive para siempre, y tu confianza y tu esperanza está en Él. Entonces podrás descansar tranquilo. Entonces podrás dormir tranquilo. Entonces podrás esperar el tiempo necesario, porque aquel que lo prometió es fiel y justo para ayudarte, para bendecirte, para cuidarte. Y Él te está diciendo en este día: yo soy Jehová, tu sanador. Y mira lo que es la escritura. Cuando Dios decide mandar muerte, cuando Dios decide mandar pestilencia, enfermedad, cuando Dios decide mandar terremotos, Él guardará, hijos de Dios. Quiero que me entiendan en este día. Dice Dios, Él guardará, Él te protegerá, a ti no te va a alcanzar. Tú eres el remanente. Remanente es aquel que no ha doblado sus rodillas en las circunstancias. Remanente es aquel que no ha dejado las cosas de Dios aún en los momentos difíciles. Por eso quiero hablarte ahora, hijo de Dios Altísimo, hijo del Dios vivo. No dejes que el trabajo te saque de la verdad. Quiero que me entiendas. No pongas, te estoy diciendo en esta tarde, el trabajo como cosa principal, porque dejarías de Dios al lado. No dejes que el pecado te saque. No dejes que las inquietudes de este mundo te saquen. No dejes que la injusticia de este mundo te saquen de la presencia de Dios, porque dejarías de ser el remanente. Dios te escogió. Mira lo que dice. Me impacta a mí este versículo. Miren lo que dice, vuelva a leer lo que dice Ezequiel 14, versículo 22. Esto es algo impresionante, gloria a Jesús. Mira lo que dice el Señor ahí. Sin embargo, he aquí ha quedado en ella un remanente de hijas e hijos que serán llamados, gloria a Jesús, y vendrá el Señor y los protegerá y los guardará.
Entonces quiero que entiendas, no tengas miedo, dice el Señor. He estado orando durante esta semana, porque yo no puedo traerles una palabra que nazca de mi intelecto, que nazca de mi voluntad. Yo traigo una palabra revelada del cielo para tu vida. Y Dios me dio en esta mañana la última palabra que al final te lo voy a decir en Hechos. Hay un camino. Si aún te extraviaste, si aún no tomaste en cuenta, si aún no has sido remanente, pero quiero que en este día tú te vuelvas a remanente, porque hay pactos y hay promesas para el remanente. Porque el remanente es la que va a entrar en la última cosecha de estos tiempos. Todas estas cosas te están dando, quiero que me entiendas, para que la gente se vuelva a Dios. La gente le ha dado las espaldas a Dios. Y consecuencias de la maldad, consecuencias del pecado, consecuencias de la injusticia, consecuencias de derramar sangre, abortos, asaltos, robos, secuestros, injusticias, corrupción, en la que Dios está revelando, está haciendo conocer su poder. Por eso quiero un compromiso en esta tarde. Dios te está llamando a un compromiso. No tengas miedo ni temor en decirle a la gente, esto es lo que está aconteciendo, es porque Dios ama a la humanidad. Y los únicos que están muriendo, vuelvo a repetirte, son la gente que ha entrado en pánico, que ha entrado en desesperación. Dile, hay una esperanza, hay una salida, hay un camino. Y ese camino es que la gente, el mundo, la humanidad, se vuelva a Dios. Mira lo que dice, gloria a Jesús. Quiero darte otros textos que te voy a dar mucho en tu vida. Y para que veas que la palabra de Dios es real y se cumple. El libro de Isaías, capítulo 26. Mira lo que dice ahí. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Isaías 26, 20. Mira lo que dice ahí el Señor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque en un momento, en tanto que pasa la indignación. Mira lo que está diciendo Dios, pueblo mío, mete a tu casa, cierra tus puertas. En tanto pasa la indignación de Dios. Entonces también te quiero orientar, es bueno y es de Dios, y la Biblia también dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Entra a tu casa, no salgas, porque aún si sales de tu casa, estás desobedeciendo a las autoridades de esta tierra. Y si desobedeces a las autoridades de esta tierra, estás desobedeciendo a Dios. Dios mismo te está diciendo, hijo, pues lo mío, entra por un tiempito. Métete en tu casa, cierra tu puerta, hasta que mi indignación, dice Dios, pase, pero a ti no te va a alcanzar. Entonces, qué importante es también sujetarse a las autoridades. Está escrito. O sea, no es un invento de los presidentes, ni los dignatarios. Esta cuarentena está escrito en la palabra. Si tú ahí te das cuenta, aún sin darse cuenta, los dignatarios se sujetan a lo que Dios ordena. Porque Dios está diciendo que te metas a tu casa y descanses. Y como hijos de Dios estamos llamados a hacerlo. No porque tengamos miedo, no porque tengamos temor, porque los hijos de Dios y más que todo el remanente, quiero que me entiendas, es un remanente
lleno de la presencia de Dios. Es un remanente lleno del poder de Dios. En esta semana yo he estado orando ya por gente que tiene ese virus. Ya me llamaron dos personas, una a nivel nacional y otra de Nueva York mismo. Tú sabes que Nueva York es el estado donde más ha sido afectado, aún más que la China, más que en Italia y más que en España. Y me llamó una persona ya desesperado, que no podía ni hablar. Pero ¿qué pasó? Quiero que entienda la palabra de Dios. Toda persona que cree en el Dios verdadero, toda persona que se vuelve, como dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos, para que vengan de la presencia tiempos de refrigerio. Esos son los tiempos y esa es la palabra que tengo en este día para ti. Eso me habló el Señor. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Falta un poquito para que pase todas estas cosas. De repente muchos de ustedes están cansados, están aburridos, no pueden trabajar, otros no pueden ir a la iglesia. Estás recortado de tu libertad. Pero quiero decirte en este día, Dios me habló en esta misma mañana cuando estaba en su presencia y en comunión con Él y me dijo, falta muy poco. Y esto pasará. Por eso quiero, hijos amados, hijas amadas, como remanente de este ministerio y remanente del Señor escogido para estos tiempos, es el tiempo de orar, es el tiempo de clamar, es el tiempo de interceder. Durante toda esta última quincena que hemos entrado en esta cuarentena, Dios me ha llevado a orar por todo el mundo, por todas las naciones del mundo. No me ha permitido Dios orar por la ciudad ni por esta nación. Mis niveles de oración han sido por toda la faz de la tierra. Pero no que Dios quite el coronavirus, sino mi oración a Dios ha sido, Señor, ten misericordia, Señor, y hágase tu voluntad. Porque si Dios está trayendo esto para arrepentimiento, tú no puedes orar o echar fuera este virus. Porque si Dios lo envió, primero va a cumplir su propósito. Pero quiero que me entiendas, tu responsabilidad mía y tuya es que nos pongamos delante de Dios y pedirle misericordia y que la gente reconozca, que la gente entienda, que abra su corazón para creer y se vuelva a Dios, porque eso es lo que va a hacer que este virus desaparezca de nuestra nación. Amén. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, porque no podemos orar contra la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, métete a tu casa, cierra tu puerta y espera un poquito hasta que pase mi indignación. Lo único que, cuando Él dice esta palabra, lo único que tenemos que hacer como hijos de Dios y estar en un ministerio apostólico profético donde somos la voz de Dios para la humanidad, para el mundo, lo que tenemos que hacer es, Señor, ten misericordia. Y que la gente se vuelva, clama, 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 para que la gente se vuelva a Dios, para que Dios mismo le revele por su gracia. Por eso te digo, ora y dile, Señor, tu gracia alcanza a mi nación. Yo sé que hay mucha gente cristiana en esta nación. Y si tú miras las estadísticas, es uno de los países menos afectados. ¿Qué significa eso? Que tus oraciones están llegando a la presencia de Dios. Pero tus oraciones deben ser de la manera correcta. Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia, perdona. A mí me ha llevado a orar a Dios por toda esta nación también. Y decirle, Señor, yo he tenido que cargar con el pecado de esta nación. Y yo he dicho, Señor, oh Dios, perdona nuestros pecados como nación. Y sé propicio, Señor Dios, que tu indignación, que tu ira, Señor, no sea para muerte. Pero no que no sea, Señor, que se haga tu voluntad, pero ten misericordia de esta nación para que puedan ser salvos. Porque el deseo de Dios no es que la gente muera en pecado. El deseo de Dios es que la gente se arrepienta y reconozca que Él es Dios y que es bueno. Y lo único que Él quiere es perdonar tus pecados para que tengas vida eterna y su reino se manifieste
en medio de estas circunstancias. Y quiero terminar con un último versículo. Tú eres el remanente para estos tiempos. No todos, quiero que entiendas, el remanente. Cuando Jesús vino a Israel, y las veces que tuvo Dios mismo, Jehová, los que castigar al pueblo de Israel por su pecado, dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante los Baales, ante el pecado, ante las circunstancias, ante el ataque, ante la tentación. Yo tengo reservado. Yo quiero darte una palabra en esta noche, porque esta es la palabra que Dios me reveló. Esto es lo que Dios me habló en esta mañana. Y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice ahí. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, oh Dios. En el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Gracias, Señor, oh Dios. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos 3, 19. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dice así la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios, la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Escucha bien lo que dice. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, de su presencia, tiempos de paz y de refrigerio. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pero quiero enseñarte en esta tarde lo que significa esto. Cuando la Escritura dice arrepentíos, el arrepentíos y convertíos no son la misma cosa. Arrepentíos significa arrepentirse, cortar con el pecado. Escúchame bien. El Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo, arrepentíos significa arrepentimiento, y eso depende de ti. Eso no depende de Dios. Esa es una decisión. El Señor te está hablando en esta tarde y te está diciendo, arrepiéntete. O sea, en otras palabras, corta con el pecado, corta con la maldad, corta con la injusticia, corta con la inmoralidad sexual, corta con el enojo, corta con la maldición, te está diciendo Dios. Eso se llama arrepentidos. Y la palabra convertido significa tomar la decisión de tomar el camino correcto. Son dos cosas diferentes. Arrepentirte es deja de hacer esas cosas. Pero convertidos es tomar la decisión de tomar el camino correcto. Y tomar el camino correcto es decirle a Dios, quiero que me entiendas en esta tarde. Señor, ayúdame a caminar en tus caminos. Ayúdame, Señor, a nunca más extraviarme. Pero tú tienes que tomar la decisión. ¿Por qué mucha gente muchas veces no sale del pecado? ¿Sabe por qué? Porque viene a Dios y dice, Señor, perdóname. Y Dios sí te perdona. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no se convierte? Tú vienes con una necesidad a Dios, Él sí te perdona. Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Pero ¿por qué sigues en lo mismo? Porque nunca te convertiste. Y convertirse es también de tu parte tomar la decisión de tomar el camino recto, el camino justo, el camino de obediencia, el camino de santidad hacia Dios. Entonces, cuando estas dos cosas se unen, el arrepentimiento, gloria a Jesús, y la conversión, la decisión de servir a Dios, la decisión de ser una persona íntegra, de ser una persona pura, de dejar los malos caminos y comenzar a caminar por el camino recto. ¿Sabe qué dice Dios? ¿Qué hace? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dice, de mi presencia yo te enviaré tiempos de refrigerio.
La palabra refrigerio significa paz. La palabra refrigerio significa gozo. La palabra refrigerio significa salvación. La palabra refrigerio significa bendición para ti, para tu vida y para tu generación. Si tú no has visto hasta ahora eso, de repente eres un cristiano, de repente eres un hijo de Dios, que estás llevando a una iglesia y que estás aún participando de las cosas en la iglesia, pero tú no tienes paz en tu corazón, tú no tienes gozo en tu corazón, tú no eres bendecido, significa que de su presencia Dios no te está enviando en su tiempo de refrigerio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me preguntarás en esta tarde. La palabra de Dios me dijo en esta mañana, dile a mis hijos, dile a mi pueblo, que se arrepientan y se conviertan, porque yo estoy dispuesto a cumplir con mi promesa, a cumplir con mi pacto de mandar tiempos de refrigerio para su vida. Hijo, esto es poderosísimo. Esto es realmente poderoso. Hace 37 años que yo conocí al Señor. Yo estuve en el mismo problema, lejos de Dios, apartado de Dios por el pecado. Le doy gracias a Él, que un día, hace 37 años, yo recibí una visitación de Dios mismo, en un hotel aquí en la ciudad de Lima. Dios perdonó mis pecados. Dios limpió mi alma, mi espíritu con su sangre poderosa. He pasado momentos duros, pruebas, pero he podido ver la mano de Dios a mi favor durante esos 37 años. Por eso estoy de pie en esta tarde, delante del Dios vivo y delante de ti. Yo no te estoy hablando cosas que no lo vivo. Yo te estoy hablando cosas que son reales para mi vida, son reales para mi generación, son reales para mis hijos, son reales para mis líderes, son reales para los pastores que están bajo mi cobertura y son reales para todas las personas que estás escuchando en esta tarde este mensaje. Así que quiero terminar orando por ti, pero el camino es, si te has sacado el trabajo de la presencia de Dios. ¿Y cómo tú puedes saber que te has sacado de la presencia de Dios? En el momento que la persona pierde paz, en el momento que la persona pierde ese gozo, en el momento que tú entras en conflictos y te encuentras agobiado, te encuentras triste, te encuentras preocupado, lamentablemente, que las circunstancias, puede ser el trabajo, puede ser los compromisos, puede ser el pecado, puede ser tu desobediencia, te sacaron de la presencia de Dios. Y ya no hay refrigerio para tu alma. Ya no hay refrigerio para tu corazón. Ya no hay refrigerio para tu espíritu. Cierra tus ojos en esta tarde. Y ahí donde estás, el Espíritu de Dios está en esta tarde. El Espíritu de Dios está allí donde estás, en tu casa, recibiendo esta palabra. Dile, Señor, he perdido la paz. Él conoce tu condición. Veo personas afligidas. Veo personas sin esperanza. Dile, Dios eterno, Dios poderoso, fuiste tú, Señor, que un día me amaste. Fuiste tú, Señor, que un día tocaste mi corazón. El trabajo, mi pecado, me ha separado de ti. Pero yo me vuelvo a ti, Señor, oh Dios, en este día. Me vuelvo a ti con todo mi corazón y me arrepiento. Porque tu palabra dice, arrepentíos. Quiero
decirte, rompe con el pecado. Veo personas atadas por el pecado de inmoralidad sexual. Veo personas infieles que han sido infieles a sus esposos, a sus esposas. Y del día que caíste, dice el Señor, no tienes paz. Oh, carabala, shikara, poderoso Dios, poderoso Padre. Como apóstol de Jesucristo, estoy en este día, en este lugar. Y me presento de ti, Padre, por el pecado de este pueblo, por el pecado de esta nación, Señor oh Dios. Perdona sus pecados, perdona su transgresión, Señor oh Dios. Perdona su extravío, Señor oh Dios de gloria. Poderoso Dios, poderoso Padre. Tú me hablaste, Señor, en esta mañana. Arrepentidos y convertidos. Señor, revela, Padre mío, los que hacen arrepentirse. Endereza su senda, Señor oh Dios de la gloria. Vuélvete a Dios, tú que me estás escuchando en esta tarde. Estuviste en el camino del Señor y te apartaste. Poderoso Dios, poderoso Padre. Santo, 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 santo es tu nombre, Señor Dios. A ti te estoy hablando. Tú que estás en tu habitación solo llorando ahí. Dile, Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname. Y Él te dice en esta tarde, yo te perdono, porque yo soy el injusto. He venido para perdonarte. He venido para limpiar tu pecado. Pero conviértete a Él. Conviértete a Él en esta tarde. Conviértete a Él en esta tarde. Conviértete a Él en esta tarde. Y dile, Señor, tomo la decisión de nunca más apartarme de tu presencia. De nunca más apartarme de tus caminos. Poderoso Dios, poderoso Padre. Y te garantizo que Dios cumplirá. Que vendrán de su presencia. Vendrá paz. Vendrá gozo. Vendrá esperanza. Y ningún mal, ningún mal, ningún mal, ningún mal acechará contra tu vida. Tienes hijos. Tienes esposa. Una persona que tiene 3 hijos pequeños y aún has pensado que el mal te va a alcanzar. El Señor te dice en esta tarde, si te arrepientas y te conviertes, ninguna enfermedad te alcanzará, porque es mi pacto perpetuo. Yo juré por mí mismo, dice el Señor, que ninguna enfermedad al que envía a los egipcios te enviaré a ti. Pero vuélvete, hijo. Vuélvete, hijo. Vuélvete, hijo, a la presencia del Dios vivo. Él nunca te dejó. Él nunca se olvidó de ti. Poderoso Dios, poderoso Padre. Santo, 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 santo. Sana, Señor, oh Dios, a tus hijos. El Espíritu de Dios me está hablando. Tú que de repente ya tienes esta enfermedad, este virus en tu sangre. El Espíritu de Dios me está diciendo en este día, si te vuelves a mí, yo sanaré tu tierra.
Yo sanaré tu cuerpo. Yo te sanaré, dice el Señor, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu sanador. Si te has apartado y has estado lleno de miedo, has estado lleno de temor, has estado lleno de pánico, pídele perdón a Dios en esta tarde y dile: Señor, perdóname por haberme apartado de ti y haber permitido que el miedo, el pánico, el temor venga sobre mi vida. En esta tarde renuncie en el nombre de Jesús. Dile: Padre, yo renuncio a todo espíritu de miedo. Yo renuncio a todo espíritu de temor. Yo renuncio a todo espíritu de pánico en el nombre de Jesús. Te arranco de mi alma, te arranco de mis emociones. Y en el nombre poderoso de Jesús, te echo fuera de mi alma, fuera de mis emociones, fuera de mi mente en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a creer en ti. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Ayúdame a poner mi esperanza y mi confianza en ti, Señor, oh Dios de la gloria. Porque para eso tú fuiste a la cruz del Calvario. Y ahí tengo perdón. Ahí tengo salvación. Ahí tengo vida eterna. Y ahí tengo sanidad para mi cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Padre. En el nombre poderoso, 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 poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo y declaro en este día que ninguna enfermedad vendrá sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu generación, porque la boca de Jehová lo ha dicho y yo lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús. Descansa en paz, estate seguro en Dios, que tu fe esté puesto en el Hijo del Dios viviente, en Jesucristo de la gloria. Y tu palabra dice que ninguno que ha creído en Dios, que ninguno que ha creído en Jesús, que ninguno que ha creído en el Cristo de poder será avergonzado. Te declaro libre, te declaro sano, te declaro perdonado y santificado en la presencia del Dios vivo. Gracias, Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Síguete conectando a esta red, a este Facebook, porque aquí vas a encontrar una palabra de vida, una palabra de bendición, una palabra de esperanza y una palabra de sanidad en medio de estas circunstancias para esta nación y para el mundo entero. Te bendigo, y si tú le pediste perdón a Dios, te arrepentiste y te convertiste y hiciste un pacto para que le sirvas, ninguna enfermedad te alcanzará a ti. Te bendigo y los amo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Síguenos buscando en las redes. Entra en el Facebook Ministerio Apostólico Reino de Dios y vas a encontrar una palabra de esperanza para tu vida, porque para eso me llamó Dios en estos tiempos. Los bendigo nuevamente en el nombre poderoso de Jesús y declaro que toda esta semana la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios vivo estará contigo y la provisión del Dios Altísimo, aún en lo económico, aún en alimentos, no faltará, porque la boca de Dios lo ha dicho. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo declaro en este día que tendrás bendición y no te faltará nada, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.